Hoy vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 6, versículo del 10 al 24. Probablemente este sea la primera parte. El tema que vamos a estar tocando hoy es la guerra espiritual. La guerra espiritual. Sobre este tema dice C.S. Lewis, escribió: nuestra raza humana puede caer en dos errores iguales, pero de carácter opuesto, acerca de los poderes de maldad. Uno es el de no creer en su existencia, el otro es el de creerla y tener un interés excesivo e insano en estos seres. Estas potestades de maldad se alegran con ambos errores y aclaman tanto a un materialista como a un mago, como el mismo deleite. Esto lo dice C.S. Lewis y es verdad. Cuando vemos el tema de la guerra espiritual, vemos dos extremos, y los dos extremos son igual de peligrosos. Vemos el extremo en que básicamente se niega la existencia de Satanás, se niega la existencia de los demonios. Para algunos, Satanás es simplemente una representación del mal, pero no es una persona. Y los demonios también. Sin embargo, vemos que la Biblia habla de Satanás como una persona y los demonios. O sea, y como vamos a ver en el día de hoy, hay sí una guerra espiritual. Pero el otro extremo es el que vemos en muchas iglesias, donde todo es el diablo, donde todo es posesión demoníaca, donde todo se le achaca a los poderes de los demonios. De hecho, usted va a una librería cristiana y por lo general tienen una sección completa de lo que son libros acerca de la guerra espiritual. Y muchas veces esto cayendo ya en la ficción, en cosas que no son bíblicas. Por ejemplo, uno de los libros, supuestamente, porque ahora también existen personas que tienen el ministerio de liberación, de los ministros de liberación, ya han inventado una categoría para esto, ¿no? Y es algunos de los libros que utilizan, que yo lo leí en mi tiempo y lo creí para vergüenza mía, es uno de Rebecca Brown, que se llama Él vino a dar libertad a los cautivos. Es increíble las personas que buscan este libro en las librerías cristianas, un libro que ya tiene por lo menos 20 años de escrito, es bastante viejo, yo lo leí muchos años atrás, recién convertido. Sin embargo, es un libro completamente antibíblico, o sea, más bien parece sacado de una película de ciencia ficción. La mujer habla que el Satanás le envió un hombre lobo a que le destrozara la garganta a ella, y una de cosas que parece mentira que creyentes que se supone que conozcan la Biblia se dejen llevar por este tipo de cosas, ¿no? Ella habla también, recurre a ritos que prácticamente más bien parecen sacados de la santería o de magia o de cosas paganas, donde tú tienes que ungir tu casa con aceite por aquí, por los lados, para que las malicias no entren, y este tipo de rituales y cosas. Y este es el otro extremo. O sea, vemos este extremo donde todo se le achaca a los demonios, inclusive lo que la Biblia llama las obras de la carne, que vemos en Gálatas, las obras de la carne: hechicería, envidia, gritería, adulterio, fornicación. Todo esto la Biblia lo llama obras de la carne, pero esta gente los llaman demonios. Entonces supuestamente fulano tiene un demonio de adulterio. No es una obra de la carne de la cual tiene que arrepentirse, sino es un demonio que lo ha poseído de adulterio muy poderoso, por el cual hay que hacerle un exorcismo, ¿no? Estos son los extremos que estamos viendo en muchas de estas iglesias, mayormente de índole, hay que decirlo, de índole carismática y pentecostal. O sea, entonces son dos extremos. El que niega completamente la existencia de Satanás y los demonios y no los tomas en cuenta, y como vamos a ver aquí, porque en el estudio de hoy sí tenemos que tomarlo en cuenta, pero está el otro extremo donde están viendo demonios hasta en la sopa. El diablo y el demonio, todo es culpa del diablo, del demonio, y donde ponen al diablo y a los demonios a un nivel como si pudieran estar al mismo nivel de Dios, en el sentido de que hasta pueden arruinar los planes de Dios. Y estas cosas no son bíblicas. Y vamos a ver, igual que nosotros vimos aquí unas semanas atrás, lo que es la verdadera llenura del Espíritu Santo
Y vimos bíblicamente la diferencia entre el bautismo del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo, y que todos los creyentes son bautizados en el momento, por el Espíritu Santo en el momento que creen para formar parte del cuerpo de Cristo. También vimos que la llenura del Espíritu Santo, que es un tema polémico en muchas iglesias, que no tiene que ver nada con los dones, con brincar, saltar, sino con una vida de obediencia a la palabra de Dios. Y otro tema polémico es este de la guerra espiritual, y vamos a ver bíblicamente lo que es la guerra espiritual. Quiero también leerles antes de entrar, aquí este librito se llama La guerra espiritual, realidad o ficción. Dice el autor: es muy común escuchar en nuestros días los llamados que se hacen desde los púlpitos para entrar en la guerra espiritual, para atar al hombre fuerte, para derrotar al enemigo. Incluso el vocabulario dentro de la iglesia tiene términos de guerra. Muchos cristianos en la actualidad viven con miedo del enemigo. Están realmente asustados de lo que el diablo les haría a ellos y a su familia y a su iglesia. Comienzan a ver demonios en todas partes y sabemos que Satanás disfruta atemorizando la gente. Y ese es el otro extremo. También dice aquí el autor: conscientes del enemigo pero impresionados de Dios. Nunca debe de ser al revés. Repito, conscientes del enemigo pero impresionados por Dios. Impresionados de Dios. Nunca debe de ser al revés. No debemos estar impresionados del diablo y solo conscientes de Dios. Si no tenemos cuidado, nuestras conversaciones pueden enfocarse en el poder de las tinieblas y en todo lo que hace el diablo, cayendo en el campo de lo mágico. Y esto es lo que vemos en muchas iglesias, que se menciona más el diablo que a Cristo. Se menciona más el diablo que el mismo Jesucristo. Y dice, el punto de vista de que Dios es amenazado por Satanás es más común de lo que pudiéramos pensar, pues hay mucha gente, incluyendo creyentes, que piensan en él como otro Dios. Ellos creen que Dios es el Dios del bien y que Satanás es el Dios del mal. Son vistos como iguales, enfrentados en posición. Y esto es muy común en las películas de Hollywood, en estas películas de exorcismo y de demonios y cosas. Te pintan como si en la lucha entre el mal y el bien, como si estuvieran en términos iguales, a ver cuál gana ventaja. Tristemente hay cristianos en iglesias que tienen esta misma creencia. Dice, Satanás ha engañado a millones con esta mentira. Simplemente no existe comparación, pues esta es una perspectiva impía del mundo que sitúa a Dios y a Satanás como oponentes, a semejanza del yin y el yang oriental. No son contrapartes iguales, solo Dios es Dios. Él es el gran creador que no fue creado. Él es eterno e infinito. Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente y soberano. El diablo es solo un ángel caído, ha sido creado y es finito, ilimitado en conocimiento, capacidad y espacio. Por lo tanto, mostrar temor no solo nos ubica en el nivel de las religiones animistas. Este fenómeno es psicológico basado en temores no trae paz ni victoria. Por el contrario, los creyentes se sienten amenazados y solo mediante cantos y consignas creen que encuentran protección. Esos son los extremos y las situaciones que tenemos en muchas iglesias. Pero hoy vamos a ver bíblicamente, y como vamos a ver, Dios es soberano y Satanás y los demonios están sometidos a la autoridad de Dios. No hay cristianos poseídos por los demonios, como vemos en muchas de estas iglesias, a cristianos haciéndole exorcismo. Un cristiano que se supone que es templo del Espíritu Santo, a la vez está poseído por demonios. Son disparates que no tienen ninguna base bíblica, y esto es lo que ocurre cuando no se estudia la Biblia. Así que hoy vamos a comenzar en Efesios 6 del 10 al 24, pero antes vamos a orar. Amantísimo Dios eterno, Señor, venimos delante de tu presencia en esta mañana, Padre Santo. Oh Dios, dándote gracias por un día más de vida y dándote gracias por el privilegio
de estar aquí reunidos en tu nombre. Ahora, Señor, yo te pido gracia para que pueda predicar tu palabra con poder y con unción, Dios eterno, que ministra los corazones, tanto los que estamos aquí, los que están aquí presentes, Señor, como los que están viendo este mensaje, Dios eterno, por medio del internet de esta grabación, Dios eterno. Ministra, Señor, ministra, Padre Santo, ministra los corazones, Señor. Y una vez más que, Señor, que todo lo que hablemos aquí en esta mañana traiga primeramente gloria y honra a tu nombre, Señor, y edificación a cada uno de los oyentes, Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Para entrar en el contexto de lo que vamos a estar tocando en esta mañana, ya sabe que esto es parte de lo que es el estudio de la epístola de los Efesios, que estamos estudiando expositivamente versículo a versículo. Y se acuerdan que en los capítulos del 1 al 3, vemos como Pablo habla de lo que es la doctrina. Lo que es la doctrina, lo que es nuestra posición en Cristo sentado con Él en las regiones celestes. O sea, los primeros 3 capítulos de Efesios, Pablo se dedica a la doctrina. Y hemos dicho lo importante que es la doctrina. Hay gente que dice, no, a mí la doctrina no me interesa. Bueno, si no te interesa la doctrina, a ver, ¿tú crees que Jesucristo es el único camino al Padre? Eso es doctrina. ¿Tú crees que Jesucristo murió por los pecados? Eso es doctrina. ¿Tú crees que Jesucristo resucitó al tercer día? Eso es doctrina. ¿Tú crees que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres? Eso es doctrina. ¿Tú crees que Jesucristo viene por segunda vez por su pueblo? Eso es doctrina. Entonces decir, no, yo desecho la doctrina solo a Cristo, es un disparate. O sea, el evangelio es doctrina. Es doctrina. O sea, tenemos que creer la doctrina para ser salvos. Cuando se predica el evangelio, se está predicando doctrina. Ahora, por eso vemos el énfasis y el ejemplo que nos da el apóstol Pablo a todos los que predicamos y enseñamos la palabra de Dios. Primero se comienza por la doctrina, la base, algo que es triste, pero que falta en muchas iglesias hoy en día. Hoy en muchas iglesias más bien se dejan llevar por las emociones, por los sentimentalismos e inclusive en este caso de la guerra espiritual por experiencias. Por experiencia y no por la palabra de Dios. Es doctrina. No me canso de hablar de la importancia de la doctrina. Ahora bien, después de los primeros 3 capítulos que Pablo explica lo que es la doctrina, de los capítulos 4 al 6, entonces comienza a cómo debemos nosotros responder a esa doctrina. Cómo aplicar esa doctrina en el diario vivir. Y aquí es donde nuevamente, como ya he mencionado anteriormente, fallan muchas iglesias y muchos predicadores. Algunos se van solamente en doctrina, pero ¿y qué tiene esa doctrina? ¿Cómo se aplica a mi diario vivir? ¿Cómo se aplica la doctrina de la soberanía de Dios en el diario vivir? Cuando yo estoy pasando una prueba, cuando yo estoy pasando una necesidad, cuando estoy en cierta situación, ¿estoy consciente de que Dios es soberano? ¿De que Dios está controlando eso? Entonces se habla a veces de la soberanía de Dios, pero no se trae esa soberanía de Dios al diario vivir. Se habla del amor de Dios, pero no se habla del amor que nosotros debemos mostrar en el diario vivir. Entonces, ahora vemos a partir del capítulos 4 al 6, donde ahora Pablo empieza a aplicar cómo debemos responder, porque nosotros la vida cristiana no es una vida pasiva, donde oímos solamente doctrina, qué bonito, qué lindo, y ya, salimos del servicio, esto no afecta a mi manera de vivir, esto no me afecta a mi familia, esto no me afecta en mi trabajo, no, afecta todas las áreas, el cristianismo tiene que afectar todas las áreas de nuestra vida. Y eso fue lo que nosotros vimos entonces ya en los capítulos anteriores, en el capítulo 4 y 5, y especialmente en el capítulo 5, del versículo 18 en adelante, cuando Pablo dice, no se embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes más bien sé llenos del Espíritu Santo. Y vimos en los pasados 2 domingos anteriores lo que es la vida llena del Espíritu Santo, que es una vida que no es de brincar, saltar, ni hablar en lengua, ni caerse al piso, ni de milagro. No, la vida llena del Espíritu Santo es una vida controlada que nos va a llevar al sometimiento los unos a los otros. Y vimos que en los capítulos 5 vimos las mujeres estén sujetas a sus maridos, maridos amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia, hijos estén sujetos a los padres,
o sea, obedezcan a los padres. Padres, no provoquen a ira a los hijos. O sea, un padre que anda diciendo al hijo, tú eres un bueno para nada, es que tú eres un estúpido, es que tú nada haces bien. Eso es ya provocar la ira y crear un hijo acomplejado. A la misma vez también los hijos tienen que respetar a los padres. Vimos también cómo eso afecta las relaciones en el trabajo. Cómo el empleado se tiene que someter a su jefe. Y no como el que trabaja para cuando lo miran, bueno, déjame, mira, ahora va a pasar el jefe por ahí, déjame lucir que estoy bien ocupadito, ¿no? No, es todo el tiempo, aunque el jefe no esté mirando, porque se supone que estamos trabajando como para el Señor. Aunque no aprecien nuestro trabajo, aunque nunca aunque nos sintamos que no se aprecia, que nunca nos dicen, oye, qué bien lo ha hecho, ni nada de eso, que solamente es crítica, igual tenemos que seguir haciéndolo para el Señor. El cristiano no puede tomar la actitud de decir, mira, yo solamente aquí, la verdad yo vengo aquí, mira, a hacer mis 8 horas o mis 10 horas y para afuera, a mí no me interesa nada. No, siempre debemos de dar la milla extra. El cristiano debe de ser el mejor trabajador. Es una pena cuando a veces el cristiano es uno de los peores trabajadores, cuando un cristiano, por decir así, que trabaja en mecánica o que trabaja en construcción o que trabaja de handyman o algo así, de repente hace un trabajo y lo que hace es una chapucería o una porquería que después hay que estarle reclamando. Es triste. O cuando en el trabajo se anda escondiendo, se esconde en el baño, no hace lo que se le está pagando por hacer. No, un cristiano lleno del Espíritu Santo va a hacer lo mejor en su trabajo. Y los jefes también. Los jefes no van a estar con amenaza, ni con gritería, ni abusando de los empleados. El jefe lleno del Espíritu Santo. Ahora, ese es el contexto que nos lleva, es el sometimiento los unos a otros. ¿En qué? En el temor de Dios. Yo voy a ser el esposo que debo de ser por el temor a Dios, no por el temor a mi esposa, por el temor a Dios. Y la mujer se va a someter al marido, no porque le tenga temor o pánico al marido, sino por el temor que siente hacia el Señor. Entonces, si el evangelio no ha cambiado en nuestras relaciones, tenemos que preguntarnos si verdaderamente hemos creído el evangelio. Si el evangelio no ha cambiado mi manera de ser, cómo yo me relaciono con las personas que me rodean, yo tengo verdaderamente que cuestionar si verdaderamente he sido salvo. Y sí, y yo no me canso de decirlo, tenemos que examinarnos. Yo creo que hay muchas personas autoengañadas en las iglesias que creen lo que no creen y que piensan que van a donde no van. O sea, simplemente porque tienen un conocimiento del evangelio intelectual, o porque conocen unas verdades bíblicas, o porque se han bautizado. Y nada de eso asegura que seamos salvos. Es el fruto. Jesucristo nos dijo por el conocimiento. El conocimiento es importante, de suma importancia. Pero no es solamente por el conocimiento. Por eso la Biblia, Santiago, el medio hermano del Señor, nos dice, no seamos oidores solamente de la palabra, sino ser hacedores. No oidores olvidadizos. No es escuchar aquí el sermón, amén, qué bien, estoy de acuerdo, sí, pero una vez que salimos por esa puerta, ya, ahí quedó. Ahí quedó. Y es en esta parte donde alguien puede decir, pero mi hermano, es que usted la verdad que no conoce a mi marido. Usted está hablando de someterse a que la mujer se tiene que someter, pero usted no conoce. O el marido dice, usted no sabe el energúmeno que tengo yo en mi casa. Usted no sabe, es más, es el típico de la mujer rencillosa, iracunda que habla los proverbios, que dice que es mejor que el hombre esté en el desierto o en el tejado de la casa, o que es como gotera continua que cae, ¿no? Y alguien dirá, se nota que ¿cómo puedo yo amar a una persona así como Cristo amó a la iglesia? O alguien dirá, es que usted no sabe, el jefe que yo tengo es que ese hombre nunca está satisfecho, eso lleva uno al palo. O sea, son cosas. O el jefe que a lo mejor diga, no, pero que usted no sabe, esos empleados que yo tengo, eso es lo peor. ¿Cómo? ¿No? O los hijos. Uno decir, los hijos que tengo es que son unos malcriados, es que no obedecen, es que... y aquí es donde vamos, y aquí es donde comienza entonces lo que es el pasaje que definitivamente hoy no vamos a terminar. Esto va a ser ya la primera parte. Pero el versículo 10 dice,
Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Como dice aquí el comentario de la Biblia Herencia Reformada que yo tengo, dice: fortaleceos, ser valientes para Dios. El cristianismo demanda valentía. El cristianismo demanda la valentía. Los cobardes se van al infierno, y eso está en Apocalipsis 21:8, donde los primeros que se van de cabeza al infierno no son los adúlteros, fornicarios ni los brujos, son los cobardes. Son los cobardes. Y dice: fortaleceos, hermanos míos, en el poder de su fuerza. O sea, recurriendo a la fuerza de Cristo. Así que después de que nos habla de cómo tienen que ser las relaciones del cristiano en todos los aspectos de su vida, ¿no? En todas las áreas de su vida, en la familia, en el trabajo, como ciudadano, en todas partes. Ahora la Biblia reconoce que eso no va a ser algo fácil, porque detrás de esas personas va a estar Satanás y sus demonios operando muchas veces. Ese es el contexto que vamos a ver aquí de la guerra espiritual. Así que la primera es preparándonos para la batalla. ¿Cómo nos preparamos para la batalla? Primeramente, reconociendo nuestra debilidad y reconociendo nuestra completa dependencia del Señor. No de mi fuerza, no. Nuestra completa dependencia del Señor y buscar fortalecimiento en el Señor. Así que aquí el primer punto, aquí se le está hablando a creyentes. Tal vez alguien está mirándome por medio del video y bueno, se identifica con el cristianismo, simpatiza con el cristianismo, pero todavía no ha dado ese paso, todavía no ha nacido de nuevo, todavía no ha reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador, no ha venido a Jesucristo en arrepentimiento y fe. Pues el primer paso es venir a Cristo, es estar en Cristo. Aquí no dice simplemente ser bautista, ser pentecostal, ser presbiteriano o católico romano. No, no. Lo primero es estar en el Señor. El infierno está lleno de católicos romanos, lleno de bautistas, lleno de pentecostales, de presbiterianos, de metodistas y de cristianos sin denominación. Aquí la cuestión es estar en Cristo por medio del nuevo nacimiento. Y no me canso de enfatizar, es estar en Cristo, es venir a Cristo reconociendo que soy un pecador, que no hay obra buena que yo pueda hacer para ganarme la salvación. Que Cristo pagó en la cruz del Calvario, que yo soy malo, yo soy malo. Que aún las buenas obras que hago están manchadas por la maldad y el pecado. Y entonces venir a Cristo en arrepentimiento, arrepentido y fe, poniendo completamente mi confianza en Cristo, reconociéndolo como Señor y Salvador, y vivir para Él. El resultado pues va a ser las buenas obras. No es que hago buenas obras para salvarme, o que buenas obras y fe equivale a salvación, sino que al yo poner la fe verdaderamente en Cristo, no es fe, yo tengo fe, no, es la fe en Cristo, lo cual es un don de Dios. Ponerla en Cristo, somos salvos. ¿Salvos de qué? De la ira de Dios que está sobre toda persona, sobre algunos que me están escuchando por medio de esta grabación, porque no han venido a Cristo. Y la Biblia dice que Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Entonces, o estamos en Cristo o la ira de Dios está sobre nosotros. Esa es la realidad. La humanidad está dividida en los hijos de Dios y los hijos del diablo. En los que cada día están más cerca de estar en la eternidad con Cristo y los que están cada día más cerca de pasar la eternidad en el infierno. No todos son hijos de Dios. Escuchaba yo que le preguntaban a este muchacho, a Héctor el Fadel, en un programa, le preguntaban, pero ¿por qué Dios envía y castiga a alguno de sus hijos al infierno? ¿Qué padre haría eso? Bueno, vamos a empezar que no todos son hijos de Dios, todos somos criaturas de Dios, pero hijos de Dios son solamente los que han nacido de nuevo y ningún hijo de Dios va a terminar en el infierno. Ningún hijo de Dios verdadero, no estoy hablando de personas que simplemente se identifican como cristianos
o que se autoengañan creyendo que son cristianos. Esos sí van a terminar en el infierno si no se arrepienten. Estoy hablando de verdaderas personas que han nacido de nuevo, verdaderos hijos de Dios, no van a ir ninguno al infierno. Así que los que van al infierno son los enemigos de Dios. Eso es la ira de Dios. Esa es la ira de la cual Cristo nos libera, que no nos ha puesto para ira. Eso no tiene que ver nada con una gran tribulación como algunos. No, cuando dice que Cristo nos libra de la ira venidera, se está refiriendo a lo que es el castigo eterno, el infierno. Y si nosotros creyéramos de verdad eso, seríamos más celosos, andaríamos con más cuidado, nos autoexaminaríamos más a menudo y a la misma vez, oraríamos más por nuestros seres queridos y trataríamos de llevarles al Evangelio, aunque no tenemos poder para convencer ni cambiar a nadie, eso es, hay que tenerlo claro. Pero volviendo otra vez, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Así que el primer paso es buscar la fortaleza en el Señor. Ese es el primer paso, buscar la fortaleza en el Señor. Y el segundo, así que es estar en Cristo. Es el primer paso. Ahora, el segundo, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Y aquí vemos la importancia. Estamos en Efesios 6, del 10 al 24. Aquí en la guerra espiritual. Aquí vemos la importancia. Cuando decimos, wow, es que no es fácil, mi marido, es que no es fácil mi esposa, es que no es fácil mi jefe, es que no es fácil mis empleados, es que cuesta, es que se nota, claro, muy fácil decirlo, pero se nota que usted no los conoce, ¿no? Y entonces aquí la Biblia nos dice, no, espérate, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque la lucha no es contra tu marido, la lucha no es contra tu esposa, la lucha no es contra tu jefe. La lucha no es contra tus padres. La lucha no es contra los hermanos en la iglesia. La lucha no es contra sangre ni carne. O sea, la lucha es contra quién? Contra Satanás. Contra las acechanzas del diablo. Porque la lucha no es con sangre ni carne, sino con principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Así que vemos claramente que la lucha, quiero decir, esto no le quita la responsabilidad a las personas que se dejan usar por el diablo. Y lo que nos está dejando aquí claramente es que el enemigo va a usar, va a usar como instrumento a las personas que nos rodean, sean incrédulos o creyentes. No es que los va a poseer, pero sí las va a usar, y el que baja la guardia lo va a usar. El mejor ejemplo que tenemos es el ejemplo de Pedro. Cuando usted lee Pedro, Jesucristo dice, ¿quiénes dicen que es el hijo, quién dice los hombres que es el hijo del hombre? ¿No? Y unos dicen Elías y por ahí Juan, y Pedro dice, no, tú eres el hijo del Dios viviente. O sea, ¿y qué le dice Jesucristo? Bienaventurado eres, Pedro, porque lo que tú acabas de decir no te lo reveló nadie, sangre ni carne, sino fue una revelación directa de mi Padre que está en los cielos, lo cual nos puede dejar claramente ver que nadie puede creer si Dios no opera ese corazón. Tenemos la responsabilidad de creer, a la misma vez no podemos creer si Dios no obra en ese corazón. Ahora, ¿qué pasa con ese mismo Pedro? Que en un momento dado, el mismo Señor le dice bienaventurado. Usted lee unos versículos más abajo y cuando Jesucristo empieza a hablar de lo que es el sacrificio en la cruz, que él tenía que ir a morir, ahora Pedro empieza a tratar de convencerlo para que no vaya a la cruz. ¿Y cómo responde Jesucristo? Apártate de mí, Satanás. Al mismo Pedro que unos versículos anteriores le dijo, bienaventurado eres. Ahora le dice, apártate de mí, Satanás.
¿Porque estaba poseído Pedro por el diablo? No. Pero bajó la guardia y en ese momento Satanás empezó a operar y a usar a Pedro. Y eso nos deja saber que aquí cualquiera. Ahora mismo yo puedo ser de bendición exponiendo la palabra. Y al salir por esa puerta, ser instrumento del enemigo para atribular a mi esposa. O para hacerle de tropiezo a otro hermano. Cualquiera. Y eso es algo que tenemos que estar conscientes. Que se me poseyó un demonio. No. Un cristiano verdadero no puede ser poseído por ningún demonio. Así que es un disparate lo que estamos viendo en muchas de estas iglesias, haciendo el exorcismo a supuestas personas cristianas. Nada que ver. Donde el que es templo del Espíritu Santo no tiene cabida para demonios. Pero sí, en los demonios, sí Satanás puede operar y puede usar a esa persona que ha bajado la guardia. Y cómo es que esto es lo que es la guerra espiritual. Y esta guerra espiritual va a ser por las personas que están cerca de nosotros. Porque el primo tuyo que hace 5 años que tú no lo ves, o 10 años, o que habla de vez en cuando por teléfono o algo así, a Satanás no va a utilizar a ese primo o a esa persona, o al vecino que vive 4 o 5 casas abajo. No. Va a usar las personas cerca de nosotros. Y muchas veces van a ser nuestros hijos, nuestros propios hijos. Muchas veces van a ser nuestros propios padres. Muchas veces va a ser nuestra propia pareja. Muchas veces van a ser personas en la misma iglesia. Yo en lo personal he experimentado todas estas cosas. He visto como el enemigo ha levantado familiares contra uno, familiares cerca, y he visto como hermanos en las iglesias o personas que se identifican como cristianos, Satanás lo ha usado para atacar a uno y para atacar el cuerpo de Cristo. Lo he visto. Y me tengo que recordar, Ricky, la lucha no es contra sangre ni carne. ¿Excusa esto a las personas? No excusa a las personas. O sea, el que se está dejando usar es culpable. Pero a la misma vez yo tengo que ver que mi guerra, por más molesto que estoy con esta persona que me está haciendo la vida imposible, mi guerra no es con esta persona. Hay alguien que está detrás de esa persona sin quitarle la responsabilidad a esa persona. Y es el enemigo, que está muy bien, como vemos, está muy bien organizado, porque mira, habla de principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de la maldad de las regiones celestes. Después de buscar la fortaleza, el versículo 11 dice, vestidos de toda la armadura de Dios. Dice aquí el comentario que yo tengo en la Biblia Herencia Reformada, vestidos es la misma palabra que se usa en 4:24. Vestidos del carácter de Cristo por la fe y el arrepentimiento. Y eso lo vemos aquí en el 4:24, que es la misma palabra que se usa después que Pablo habla de lo que es la doctrina. En el 4:24 dice, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hoy yo escribí en esto, y no quiero salirme del tema, pero yo escribí en estos días en el Facebook. De hecho, escribí en el Facebook y hice hasta un video que está ahí en el canal. Que una cosa es contender por la fe y otra es ser contencioso. Y mientras aquí la escritura habla, vemos al apóstol Pablo hablando de vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y habla cómo debe ser el comportamiento. Y vemos acá en el 11 que dice, vestidos de toda la armadura de Dios. Hoy tenemos muchos de los llamados reformados perdiendo el tiempo en las redes sociales, hablando que todo el que no usa el título de María, Madre de Dios, es un hereje. En vez de estar hablando del arrepentimiento, de la fe, de la santidad, de la guerra espiritual, la batalla, del diario vivir de cada creyente, lo que anda es perdiendo el tiempo. No, que si por la controversia del siglo V, que si tú no llamas a María, Madre de Dios, entonces estás negando la divinidad de Cristo. Señores, con razón es que tanto cristianos de otras denominaciones tienen tan mal concepto de los reformados hoy en día.
Hasta tildaron a Miguel Núñez, lo tildaron de hereje también porque Miguel Núñez dijo que no es correcto usar ese término. El hermano César Vidal, un historiador y teólogo, también dijo claramente, y va la historia de todo esto, que no es correcto usar ese término, pues también es otro hereje. Entonces vemos en lo que muchas veces los cristianos pierden el tiempo. En vez de estar hablando de lo que habla aquí Pablo, de vestirse del nuevo hombre, de vestirse de la armadura de Dios, de andar en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Anda perdiendo el tiempo en que si tú no dices que María es madre de Dios, entonces estás negando la divinidad de Cristo y eres un hereje. O sea, es lamentable, es lamentable. Y estos llamados reformados que andan perdiendo el tiempo así, seguramente alguno me estará escuchando ahora por medio de este video, más lejos no pudieran estar de los verdaderos reformadores como Juan Calvino y Lutero, ni más lejos de la enseñanza de los puritanos calvinistas como John Owens, como Baxter, como Jonathan Edwards. Más lejos no pudieran estar porque esta gente no perdían el tiempo en eso. Esta gente hablaban del arrepentimiento, de la santidad, del infierno, del cielo, de esas cosas eran los que hablaban. Pero hoy vemos cómo pierden el tiempo, lo que es no tener nada que hacer, el no aprovechar el tiempo. Ahora, seguimos, vestidos de toda la armadura de Dios. Dice aquí, al vestirse de Cristo, como dice Romanos 13, 12 al 14, un creyente se viste de toda la armadura de guerrero. Se viste de toda la armadura de guerrero. Algo bien importante, que es de suma importancia y que tenemos que aclarar antes de seguir adelante, y probablemente por ahí nos estemos quedando ya mismo. Con todo lo poderoso que es Satanás y sus demonios, están sujetos y sometidos a lo que es la voluntad y soberanía de Dios. No pueden hacer lo que se les venga en gana sin el permiso y autorización de Dios. No pueden arruinar los planes de Dios. Es que es triste ver que en muchas iglesias cristianas esto es lo que se creen. Que Satanás puede hacer y deshacer. Yo leí en un libro hace un tiempito atrás acerca de cómo lidiar con la muerte de un ser querido, ¿no? Y a esta señora, a esta hermana, se le murió una hija. Y entonces viene esta otra hermana para darle consuelo y le dice, descanse el Señor, esto no es lo que el Señor quería porque quien la mató fue Satanás. Pero ven acá, pero qué consuelo tú me estás dando a mí. Si tú me dices que un ser querido mío, que yo amaba, Satanás, Dios no quería que se muriera ni que me lo mataran, pero Satanás vino y me lo mató y Dios no pudo hacer nada. Entonces, ¿a qué Dios le servimos? Un Dios así es más digno de lástima que de adoración. Y ese es el Dios que se presenta en muchas iglesias hoy en día. Ustedes no han visto eso, y yo no dudo de la buena intención de muchas de estas personas. Eso en el Facebook y en algunos posteos donde ponen a Jesucristo que parece que está así tocando la puerta y bajo un aguacero, bajo una lluvia y el pobre así tocando, rogando a que le abran la puerta del corazón. ¿Pero qué es eso? Ese no es el Dios bíblico. Es que eso es un Dios, es un Jesús que es más digno de lástima que de adoración. Ese no es el Dios ni el Jesucristo que presenta la Biblia. Así que es importante tener en claro que con todo lo poderoso que es Satanás, que es poderoso, cuando estudiamos el libro de Job, vemos que es poderoso para levantar enemigos, para que acaben con los siervos de Job, que es poderoso para cambiar el clima y que venga un viento y tumbe la casa de Job y le mate todos los hijos. Tiene mucho poder, que tiene poder para llenar de unas llagas malignas a Job. Tiene poder. O sea, aquí no estamos hablando, no, es que tampoco no tomarlo en cuenta, no, es un ser poderoso. Pero todo ese poderío está sometido a la voluntad de Dios y a los decretos de Dios. Y eso lo vemos en el mismo libro de Job. Vemos que se presenta ante el trono de Dios Satanás. ¿Y quién es quien trae a Job en la conversación? ¿Satanás o Dios? Es Dios.
Es Dios que le dice, oye, ¿no has visto a mi siervo Job? ¿Sabía Dios cómo iba a responder Satanás? Pues claro que sí. Entonces, ¿quién fue quien metió en el meollo ahí a Job? Fue Dios. No fue Satanás quien entrampó a Dios, como algunos creen. Y Dios es que cayó en la trampa y el pobre Job pagó las consecuencias. No, es que Dios tenía un plan soberano con Job desde el principio. Y vemos que Satanás está sometido. Y de ahí es que empieza, claro, porque tú lo proteges y todo esto, pero si tú lo tocas y le haces esto, vamos a ver si no te maldice. Y Dios le dice, ok, le da permiso y le pone, mira, hasta aquí. Puedes tocar esto y esto, pero a él no me lo toque. ¿Y qué hace Satanás? Satanás dice, no, eso es lo que dices tú, vamos a ver lo que hago yo. No, Satanás se somete y hace todo, hace mucho daño, pero es porque Dios le permite. Y si Dios lo permite es porque Dios tiene un propósito. Aún así, después va de vuelta otra vez donde Dios y le dice, bueno, claro, lo que pasa es que Job es tan egoísta y tan malo que a él no le importa que se hayan muerto los hijos ni nadie después que él personalmente no sufrió nada. Y viene Dios, otra vez le pone los límites. Está bien, vete. Pero, no te atrevas a quitarle la vida. Puedes tocarlo a él, pero preserva su vida. Y no vemos que Satanás dice, bueno, está bien, eso dices tú, ahora me aprovecho y lo mato a este de un cantazo. No, se tiene que someter. Y eso es algo que nos debe de dar aliento a nosotros. Que nuestro Dios es soberano. Y Satanás no puede hacer nada que Dios no le permita. Y si Satanás está zarandeando a un ser querido de nosotros y usándolo en nuestra contra, sin quitarle la responsabilidad a ese ser querido, vamos a orar para que Dios cumpla su propósito, porque Dios tiene un propósito sin quitarle la responsabilidad a esa persona. Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito. Mi guerra no es contra mi hija, mi guerra no es contra el jefe, mi guerra no es contra el vecino. No, es contra Satanás. Y si Dios está permitiendo esto, es porque Dios tiene un propósito. ¿Y cuál es la promesa que dice? Que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y eso solamente lo puede prometer un Dios soberano que tiene control de todo. Que como dijo Jesús, no cae un pajarillo a tierra, sino es por su perfecta voluntad. Entonces es importante ver que aún Satanás con todo su poder está sometido a la soberanía de Dios. Vimos el caso de Job y vimos que al final Dios tenía un propósito, porque al final, después de todo, en el capítulo 42, versículo 5, dice Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Después de toda esa experiencia, Job salió más fuerte espiritualmente. Y muchas veces es necesario que nosotros toquemos fondo. Muchas veces Dios permite tragedias en nuestras vidas, problemas, situaciones. Y es que nos está moldeando. Es como el oro que se pasa por el fuego para que toda la escoria, para que toda la porquería salga. Y muchas veces, como explica Pedro en Primera de Pedro, nuestra fe tiene que ser probada por el fuego de la prueba, por el fuego de la aflicción. A veces son consecuencias de decisiones que nosotros mismos hemos tomado y Dios las utiliza y le permite a Satanás que nos aflija con un propósito. Otras veces no hemos hecho nada, como Job. Job no había hecho nada, pero Dios permitió y ordenó que sucediera eso. Ahora, también vemos el caso de Pedro. El caso de Pedro. En Lucas 22, versículo 31, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido. Miren bien, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Fíjate que Satanás no dijo, yo voy a coger, mira este Pedrito, que la verdad que él está bien confiado en sí mismo, ¿no? Él dice que aunque todos nieguen a Jesús, él no lo va a negar. Lo voy a coger y le voy a dar una zarandía que ya él va a ver. Él tiene que ir a pedir permiso. Él tiene que ir a pedir permiso. Aquí lo dice. He aquí Satanás os ha pedido.
Obviamente Dios le dio el permiso. Y había un propósito para que después de él pasar por eso, él pudiera ir y confirmar a sus hermanos. Un propósito. Dios siempre tiene un propósito. Otro caso donde vemos la soberanía de Dios claramente, los demonios sometidos. El hombre que está endemoniado en los cementerios rompiendo las cadenas. Jesús reprende y saca esos demonios de ese hombre. ¿Y qué hacen ellos? Ellos no dicen, bueno, ya que tú nos sacas de aquí, nos vamos a meter en aquellos celdos. No. Ellos piden permiso a Jesús, a ver si Jesús le permite entrar en los celdos. Y él le dijo, vaya, entre. Así que esa idea que hay en el paganismo, entre el bien y el mal, una batalla, a ver cuál gana, cuál toma ventaja, y que tristemente hay en muchas iglesias cristianas, donde ven a Satanás prácticamente como un igual a Dios, donde puede arruinar los planes, donde puede hacer lo que él quiere, es completamente errada y es completamente antibíblica. Dios es soberano, Dios está en control. Dios está en control todo el tiempo. Así que vamos a ver ahora esta última parte. Ya hemos visto claramente que hay una guerra espiritual, que Satanás usa al que baja la guardia, pero que con todo el poder, que Satanás es un ser poderoso, pero con todo el poder que él tiene, está sometido a la soberanía de Dios. Ya vimos estos casos. Ahora vamos a ir un poco más. Ahora vamos a ver cómo en ocasiones Dios lo utiliza para llevar a cabo sus propósitos. Como Dios utiliza, es como decía Martín Lutero, el diablo es el diablo de Dios. O sea, porque no puede hacer nada de lo que Dios no le diga o le dé permiso. Inclusive cuando Dios lo quiere utilizar para sus propósitos, lo utiliza. Y vamos a ver ejemplos. Pero ¿cómo va a hacer eso? Sí, vamos a ver ejemplos bíblicos. Vimos ya primero el caso de Job, ¿no? Que aunque Satanás creyó que estaba afligiendo y arruinando al siervo de Dios, a Job, en verdad lo que hizo fue Dios utilizarlo para llevar a cabo sus propósitos y para que al final Job tuviera un crecimiento espiritual más grande. Cuando dice, antes de oída te oía, pero ahora mis ojos te ven. Vemos como ahí Dios cumplió, Satanás cumplió el propósito de Dios. Pero vamos más, la tentación de Jesús. Cuando vamos a la tentación de Jesús, si vamos a Mateo 4, versículo 1, Mateo 4, versículo 1, dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Oiga bien, ¿por quién fue llevado? Por el Espíritu al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado por el diablo. Así que eso no fue que el diablo vio que Jesús iba por el desierto y dijo, le voy a dar un atajo por aquí. Y ahora va a ver Jesús. Vamos a ver de verdad si el gas pela. Vamos a ver si de verdad este Jesús es como él dice ser. No. El diablo estaba tentando a Jesús porque quería hacerlo fracasar en su plan como el Mesías. Pero eso entraba en los planes de Dios y fue el mismo Espíritu quien llevó a Jesús al desierto para ser tentado. Así que Satanás simplemente estaba llevando a cabo los planes de Dios. No significa que alguien dirá, entonces, bueno, entonces bendito el pobre Satanás, ¿porque Dios lo va a castigar si lo único que ha hecho en muchos casos es simplemente hacer lo que Dios había determinado y fue hasta instrumento de Dios? Porque los motivos de Satanás son perversos. Pero aún esos motivos perversos Dios los utiliza para llevar a cabo sus propósitos, como utiliza a los humanos perversos también. Vemos que él se refiere a Nabucodonosor como su siervo en el Antiguo Testamento. ¿Era creyente Nabucodonosor? No, era un rey pagano y súper cruel, asesino. Pero sin él saber, era el instrumento de Dios que en ese momento Dios utilizó, porque dice el mismo Dios, yo traigo los babilonios para castigar al pueblo de Israel. Así que aunque los propósitos eran perversos, los de Asiria y los de Babilonia, contra el pueblo de Israel, los cuales después también Dios los castigó a ellos por hacer eso. Y alguien dirá, bueno, pero ¿por qué los castigas si hicieron tu voluntad?
Sí, pero los motivos de ellos eran perversos. Y lo que ellos estaban haciendo, llevando a cabo la voluntad de Dios, ellos no estaban conscientes de eso. Ellos lo estaban haciendo por sus perversos motivos en el corazón. Y eso es lo que vemos aquí. Eso es lo que vemos aquí. Entonces Satanás es utilizado. Fue Jesús llevado al desierto para que Satanás lo probara. Así que Satanás estaba simplemente haciendo lo que Dios había determinado y siendo instrumento de Dios en ese momento. Vamos a ver otro caso más, el de la iglesia de Esmirna, en Apocalipsis 2.10. Vamos a Apocalipsis 2.10. El Señor reconoce que esta iglesia de Esmirna estaba pasando prueba, estaba consciente de la tribulación que estaba pasando esta iglesia. ¿Y qué es lo que le dice? No temas en nada lo que vas a padecer. No la anuncia un alivio, no, la anuncia todavía más tribulación de la que esta iglesia estaba pasando. Dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará, oiga bien, el instrumento. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. El diablo va a ser el instrumento de echar a algunos de estos hermanos a la cárcel. Pero seguimos leyendo para que seáis probados. Así que vemos aquí que Satanás, con su maldad, con su poder que tenía para echar a estos hermanos en la cárcel, a la misma vez estaba llevando el plan de Dios para que estos hermanos fueran probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Un tiempo limitado. Un tiempo limitado. No vamos a entrar si eran 10 días literales o no, pero era un tiempo limitado, controlado por Dios. Y Dios dice cuándo, hasta dónde va a ser. 10 días. ¿Qué es lo que le dice? Prepárense para la guerra espiritual. Unjan con aceite todas las puertas de sus casas y de las iglesias. Empiecen a marchar y a reprender y a atar el hombre fuerte. ¿Les dice Jesús eso? ¿No? ¿Qué les dice? Sé fiel hasta la muerte. Sé fiel. El cristiano está llamado a ser fiel. Hoy en día, en uno de estas personas, de estos ministros de liberación que tenemos tanto hoy en día, hubiese dicho, no, vamos a entrar en guerra espiritual, vamos a reclamar esta ciudad para Cristo, vamos a hacer marcha de liberación, vamos a ungir las paredes con aceite, vamos a reprender y atar el hombre fuerte. Mire, mi hermano, si Satanás pudiera ser atado, como dicen estas personas, es que Satanás estuviera inmóvil. Es que no hubiera Satanás. Porque ahora mismo en la iglesia aquí en Hollywood lo atan. Y después 5 minutos o media hora después o casi a la misma vez en Miami lo atan otra vez. Otra iglesia. Y después en Plantation lo atan otra vez. Y después en Orlando lo atan otra vez. Señor, el diablo estuviera así que no se pudiera mover. En Tampa lo atan otra vez. En Ocala lo atan. En Nueva York, en Puerto Rico. En República Dominicana. Es que el diablo no pudiera moverse. Si de verdad tuvieran esta gente el poder de estar atando a Satanás. Lo cual, ya vemos aquí 2 casos. Iba a meter a algunos de estos hermanos en la cárcel, pero había un propósito. Era para que fueran probados. Así que Satanás estaba llevando a cabo el plan soberano de Dios. Seguimos. Ya vimos el caso, otro caso más y con este voy a ir terminando. Este caso le choca a muchas personas. Vengan conmigo a Primera de Reyes. Para que vean hasta dónde Satanás no pasa de ser un instrumento más en las manos de Dios. Venga conmigo a Primera de Reyes, capítulo 22. En verdad los versículos del 17 al 22. Aquí, para darle un poco de contexto, esto aquí es el profeta Micaías. Josafat estaba con el rey Acab, un enemigo de Dios.
y vemos o sea, el rey que era el rey de Israel, ¿no? Josafat era el rey de Judá. Y el rey Josafat, antes de ir a la guerra, que fue un error, pero antes de ir a la guerra se unió con el rey de Israel para ir a la guerra, pero él quiso consultar a Dios primero. Y vemos que eso es algo importante. Siempre que nosotros tengamos planes, lo primero es consultar a Dios. Buscar a Dios en oración. Que el Señor nos dirija. Y dice en el versículo 8, el rey de Israel respondió a Josafat, porque toditos le dijeron lo que querían oír al rey. Sí, vayan allá, que van a arrasar, como los falsos profetas y charlatanes que tenemos hoy en día, que todo es bueno, ya hay un montón profetizando para mañana, para el 8, el día del eclipse, ya han salido 20,000 profecías por ahí. Y otros profetizando que no, que este año, que es el año que Dios te va a bendecir, que Dios te va a dar salud, riqueza, la bendición del cielo. Claro, tienes que aportar cierta cantidad de dinero a esas iglesias para que esa bendición, supuesta bendición, llegue, ¿no? Pero esto es algo de los falsos profetas siempre. No van a hablar de arrepentimiento, no van a hablar lo que Dios quiere verdaderamente que hablan. Van a hablar lo que la gente quiere oír. Y estos falsos profetas de Acab, eso es lo que habían dicho. Pero Josafat no había quedado muy satisfecho y le dice, y dijo Josafat, versículo 7, ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? Y responde el rey de Israel a Josafat, aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla, mas yo lo aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. O sea, y así pasa. O sea, mire las calentadas que me he dado yo por predicar como predico. O sea, dice, no, es que no, por culpa de él, fulanita, hasta puso en duda su salvación porque predica muy fuerte y puso en duda que ella era creyente. Bueno, pues si tienes duda, arrepiéntete. No te enojes conmigo, no te enojes con el mensajero. Arrepiéntete y asegúrate de estar en Cristo. Porque lo sigo diciendo, las iglesias están llenas de personas autoengañadas. Y muchos de estos pastores van a dar cuenta. A mí que me digan latiguero, que me digan lo que quieran. Pero mi deber es predicar la palabra de Dios. Es exhortar, es reprender, es corregir. Eso es lo que hace el maestro. Eso es lo que hace el siervo de Dios. No es solamente hablar de la doctrina, de la seguridad, de la salvación. Pues sí, hablo de la seguridad de la salvación. Creo que la salvación no se pierde. Y creo que muchos de los que están en las iglesias no tienen por qué tener seguridad de la salvación, porque probablemente sus mismas conductas dejan claramente que ellos no han nacido de nuevo. Y eso hay que decirlo. Y eso hay que decirlo desde los púlpitos. Pero en muchas iglesias, empezando por iglesias bautistas y reformadas, no se hace. No se hace. Entonces tienes personas autoengañadas en esas iglesias. Pues esos pastores van a dar cuenta por eso. Ahora, volviendo otra vez aquí. Se molestaba porque lo que le profetizaba era mal. Es que Pablo dijo, si yo estuviera para agradar a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Si yo estoy aquí para hablar, para buscar el aplauso, yo no, para que la gente se sientan. Es que hoy en día lo que tenemos es más como motivadores que predicadores. Y los pocos predicadores que tenemos que enseñan doctrina, esa doctrina no la aplican al diario vivir. Muchas de las doctrinas de la gracia, chévere, creemos las doctrinas de la gracia, 100% bíblicas. ¿Cómo aplican esas doctrinas de la gracia en mi familia, en mi hogar, en mi trabajo, cuando estoy manejando? ¿Cómo aplica el evangelio? ¿Cómo aplica? Pues no te lo dicen. Y muchos no, porque es que bendito, la gente ya con tantos problemas, el domingo quieren venir a relajarse. No es a relajarse. Es que tienen que salir convencidos de pecado, de su situación, de cómo estamos delante de Dios. Ahora, para darle rapidito, versículo 13. Estamos en Primera Reyes. El mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo, he aquí que la palabra de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. O sea, negro, asegúrate tú de hablar algo bueno también, chévere. No vayas a contradecirlo.
sea ahora tu palabra conforme a la palabra de algunos de ellos, y anuncia también buen éxito. Y Micaías respondió, vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Y ese es el trabajo del hombre de Dios, del predicador de Dios. Ahora, para brincar por falta de tiempo, él le dice lo que quería oír. Subes y serás prosperado, lo que le dijeron que él quería oír. El rey dijo, espérate, no, aquí algo anda mal. Este no me profetiza así. Este yo creo que me está siguiendo el hilo a mí. Este lo que me está dando, me está corriendo la maquinita. Y viene y le dice, y el rey dijo, ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Y aquí es a lo que yo quería llegar. Para que vea como el enemigo, los demonios, Satanás, no pasan de ser más que instrumentos del mismo Dios. Mira lo que dice. Entonces él dijo, el profeta, yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo, estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. Y el rey de Israel dijo a Josafat, no te lo había yo dicho, ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. Entonces él dijo, oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y dijo Jehová, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré a Jehová. Yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Esto es un demonio. Esto es un demonio. Y va a ser el instrumento de Dios. Y mira, y él dijo, Jehová, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Y ahora aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. ¿Puso Dios mentira en los corazones de los profetas? No, Dios utilizó al demonio que de verdad era el que iba a poner mentira en la boca de los profetas, por cuanto este hombre no quería oír la verdad. Como dice en 2 Tesalonicenses acerca del anticristo, dice, Dios le envía un poder, un espíritu engañoso para que crean la mentira que quieren creer, por cuanto desecharon la verdad. Y eso es lo que pasa, eso es lo que ha pasado con muchos cristianos, que rehúsan una prédica como esta, la encuentran aburrida. Ay, no, pero es que aquí no se ve poder. Ay, no, esto está muy seco. Es que aquí ni siquiera uno se cayó al suelo. Y encuentran esto. Entonces van a estos sitios donde Dios le envía un espíritu de mentira usando los mismos demonios. Allá le profetizan lo que ellos quieren oír y después terminan perdidos. Y pelados también, porque a muchos los pelan, les quitan el dinero en estos sitios. Así que terminan pelados y perdidos. Porque rechazan la verdad. Entonces vemos como aquí esto es algo que... ¿cómo explican esto estos ministros de liberación y de la guerra espiritual? ¿Cómo explican esto? Aquí vemos claramente que Dios lo utiliza. Y si vamos más allá, eso fue lo que pasó. El rey de Israel terminó yendo a la guerra. Se cambió las vestiduras con las del rey de Judá de Josafat para confundir. Y aún así, mire la soberanía de Dios. Y un hombre disparó su arco a la aventura. O sea, en palabras de nosotros, a lo loco. Cogió y tiró un tiro con el arco a lo loco. Oiga bien. A la aventura, e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura, por lo que dijo él a su cochero, da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. Y así murió. Para que vea que no hay casualidad en las cosas de Dios. Pero ¿qué es lo que hemos visto aquí? Nos estamos preparando, hay una guerra espiritual. La guerra no es contra nuestros familiares, la guerra no es contra nuestros vecinos, la guerra no es contra nuestro jefe, contra nuestros empleados. La guerra no es ni siquiera contra el presidente que tenemos aquí.
Eso simplemente es una marioneta de Satanás. Y tenemos que preguntarnos, uno dice, bueno, Señor, ¿y por qué tú has permitido o has puesto a un personaje así como presidente? Pues pensemos que Dios puede estarnos disciplinando esta nación. Dios puede estar disciplinando esta nación, una nación que le ha dado la espalda a Dios, una nación que tiene mucha sangre en sus manos. Y esto aquí no se trata de ser antiamericano ni anti Estados Unidos. Yo estoy muy feliz y contento de tener la ciudadanía de Estados Unidos, pero tampoco se puede tapar el cielo con una mano y negar todas las cosas que ha hecho esta nación, toda la sangre que tiene en sus manos, todas las guerras, todos los golpes de estado que ha dado en diferentes partes, cómo ha quitado la Biblia de las escuelas, cómo le ha dado la espalda a Dios, cómo estos gobiernos que están promoviendo la poca vergüenza, la inmoralidad, proponiéndole a otros gobiernos, te damos ayuda, Estados Unidos y la ONU, a gobiernos africanos, te damos ayuda, te damos el grano que necesitas. Ah, pero me tienes que poner ahí el matrimonio del mismo sexo. Ah, pero me tienes que poner leyes de aborto. Y Dios en su gracia, a estos africanos, que a lo mejor uno los tiene como personas poco cultas, pues se han parado firmes y decir, pues nos morimos de hambre, pero no vamos a cambiar nuestras leyes. Y claro, ahí es que se aprovecha Rusia y China y aquellos le dicen, sí, nosotros sí te ayudamos. Y aquí no te ponemos ninguna exigencia, usted haga en su país lo que usted quiere, que nosotros te ayudamos. Tranquilo, nosotros venimos a hacer negocio. Estados Unidos te hace negocio, pero poniéndote condiciones. Condiciones promoviendo esta agenda globalista, esta agenda 2030, esta maldad. Así que yo no dudo que por eso tenemos el presidente que tenemos, como juicio. Y que Dios en su misericordia nos dé un alivio en las próximas elecciones y nos dé un alivio, y no solamente a nosotros, sino a Occidente, a Europa, con las elecciones que va a haber en el Parlamento Europeo. Oremos por eso, tenemos que orar y a la misma vez ejercer el voto como cristianos. Así que aquí lo vamos a dejar hasta hoy. Hemos visto que hay una guerra espiritual. La semana que viene, con el favor de Dios, en el próximo mensaje, vamos a entrar, ya vimos claramente que hay una guerra contra Satanás y los demonios. Hemos visto claramente que esto, con el poder que tiene Satanás y los demonios, están sujetos a Dios y que en muchos casos son instrumentos de Dios. Y que cómo es que nosotros nos preparamos para la guerra, como dice aquí, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y en el poder de su fuerza. Así que el primer paso es estar en Cristo. Y ese es mi llamamiento a los que están viendo a través de este video. No te pregunto si crees en Jesucristo, no te pregunto si te bautizaste, no te pregunto si estás sirviendo en la iglesia, no te pregunto qué conocimiento tienes. La cuestión es si estás en Cristo, si has nacido de nuevo, si has venido a Jesucristo en arrepentimiento y fe. Y lo has reconocido como tu Señor, señorío, sí, señorío sobre tu vida y Salvador. Si Jesús no es tu Señor, Jesucristo no es tu Salvador. Lo siento también aquí por algunos hermanos reformados que también anda diciendo que no, que sí, es la gracia barata esta, que sí, Jesucristo puede ser tu Salvador, pero no tu Señor. No, si no es tu Señor, no es tu Salvador. Es Señor y Salvador. Y para eso hay que venir en arrepentimiento y fe. En tus propias palabras, donde quiera que esté, simplemente clama en tus propias palabras. Reconoce que eres pecador, que necesitas a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida. Dile, abre mi corazón, sálvame, hazme nacer de nuevo en tus palabras. Y como siempre digo, puedes escribir a los comentarios, cualquier pregunta que tengas. También déjame saber de qué país nos estás escuchando, porque me han escrito personas desde Cuba, Nicaragua, hasta de España. Así que siempre es bueno uno saber hasta dónde está llegando esto, a pesar que somos un grupo pequeñito aquí. Pero esto está llegando a muchas personas. Así que cualquier pregunta puedes escribir ahí, dejar tu comentario, ponerle un me gusta, que eso ayuda a que se siga promoviendo, compartir este video con otros. Así que oramos. Padre, gracias te damos. He predicado tu palabra, Señor. Dios santo, la semilla ha sido regada. Ahora es tu Santo Espíritu el que da el crecimiento, Señor. Dios santo, que estemos conscientes al salir de aquí de lo que hemos oído, que no seamos oidores olvidadizos, Señor, sino estando conscientes de que hay una guerra espiritual que no es contra las personas que nos rodean, sino contra Satanás, Señor. Así que buscamos la fortaleza en ti.
reconocemos nuestra completa dependencia en ti, Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Así que la paz de Cristo sea contigo.